aspectos de tipo administrativo. Disponemos de un máximo de 20 minutos para la presentación, para que a continuación dar paso a las preguntas de nuestros participantes. Así es que les quiero pedir a los participantes, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados de forma tal de que no se produzca ninguna interferencia en la presentación. Y por supuesto, cuando sea el momento de que ustedes participen, los convocamos y los invitamos a que activen su micrófono. La gran mayoría tiene sus cámaras activadas, pero quien no la tuviera, por supuesto, le pedimos que en ese momento también la active. Así que muchas gracias, estimado Eri. La audiencia y la palabra es toda tuya. Bien, pues muchas gracias, Orlando. Bueno, también me sumo a los agradecimientos que tú expresas al programa, en nombre de María Verónica, a todos los profesores que conforman su claustro académico y que quienes colaboran también, y a Sandra, quien nos acompaña hoy día, a los profesores también ahí que veo al profesor Crawford, también al profesor Varela, y bueno, y a todos quienes han hoy día destinado parte de su tarde para compartir, para reflexionar, para llevarse algo que eventualmente puedan incorporar a sus procesos de gestión. Bien, para este foro les quiero proponer una idea central, ¿no? La gestión del talento tiene una multiplicidad de perspectivas y de ámbitos, y yo quiero solamente concentrarme en una, para que podamos discutirla, y que tiene que ver con una necesidad, o reflexionar más bien en una necesidad de trasladar el foco de lo que tradicionalmente hoy día conocemos como gestión de talento. Para ello, previamente, haré una contextualización breve de esta noción. En segundo lugar, algunas distinciones muy sencillas que nos van a permitir a instalar esta reflexión en relación a la gestión del talento. Luego Sandra toma la posta y hará una bajada directamente a las organizaciones escolares. Pues bien, comencemos. Bueno, los orígenes de la noción de talento desde el mundo de la gestión, del management, buscan, yo diría, dar una respuesta a la dificultad que desde los 90 y sobre todo desde este siglo se ha dado para cubrir puestos de trabajo, por una parte, debido a los cambios demográficos, al descenso de la natalidad, a la disminución de la fuerza laboral, que obviamente trae una mayor competitividad, una mayor competencia por capacidades humanas calificadas. Y por otra parte también, dado lo mismo, también un esfuerzo por retener a las personas que ostentan estas cualidades, sobre todo pensando en que cada día son más valoradas ciertas habilidades para el siglo XXI, que se llaman ahora, o ciertas competencias blandas, y también porque las generaciones actuales tienen una predisposición también distinta. Se habla de los millennials, los centennials, pero en general diría yo que hay menos apego a un compromiso duradero con las organizaciones. Y fíjense que esto en la organización escolar se hace incluso un poco más crítico, pensando en algunos estudios que hay, los autores que se señalan, estudios relativamente recientes, donde se señala que en Chile el abandono, la deserción de los docentes en los primeros 5 años es de un 40%. Incluso estimaciones de la organización Lige Educar ya señala que en algunos años más va a haber un déficit de poco más de 30.000 profesores idóneos en Chile. Desde ahí que es necesario y se hace crítico esto de gestionar las personas y el talento en particular, dadas estas condiciones. Ahora, la respuesta del management, de la gestión, yo diría que tiene dos grandes ámbitos sobre los cuales se han generado modelos e investigaciones. Por un lado, los modelos que aglutinan o que se concentran en la concepción de competencias, el conocimiento, y de ahí nace el talento. Hay muchas publicaciones que se popularizaron en los 2000, fines de los 90, y que canalizaron todas estas herramientas, estos modelos para poder hacerse cargo de estos desafíos.
Y últimamente, y la pandemia hizo que se relevara aún más la importancia, un segundo conjunto de modelos relativos al bienestar y la calidad de vida, donde los temas de la conciliación vida laboral, vida personal han cobrado relevancia, la salud emocional, sobre todo con ocasión de la pandemia. Le pido por favor a María Teresa que se puede silenciar. Gracias, María Teresa. Bueno, estos modelos de competencia, principalmente estos, si bien existen o se originan desde la Segunda Guerra Mundial, toman mucha fuerza desde mediados de los 90, diría yo, como una forma de ir unificando las prácticas de recursos humanos, principalmente, con las prácticas de los negocios, de las organizaciones en general. Y también hay que decir que en forma paralela, también en los 90, con la institucionalización de los cambios en las políticas públicas derivadas del cambio del sistema político, de orientación política del sistema, y particularmente ya desde los 2000 también, curiosamente, comienza a hacer suyo estos preceptos, estos modelos que vienen del mundo del management en el mundo educacional. Principalmente a través de los estándares indicativos de desempeño, el marco para la buena enseñanza, que nace en el 2003, el marco para la buena dirección. Y fíjense que todos ellos ponen un acento con las adaptaciones respectivas en estas técnicas, estas prácticas estandarizadas, referentes para los directivos y para el desempeño de los profesores. Entonces, dicho esto, eso lo va a ver Sandra con mayor detalle cuando aborde el tema de la realidad escolar, pero ahora yo quisiera invitarlos a hacer una bajada un poquito más, tal vez, práctica en cuanto a esto, porque de algún modo ahí aparece esta primera reflexión. Estas incorporaciones que se han dado, estas adquisiciones de estos modelos, la pregunta que uno podría hacerse perfectamente, bueno, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué ha ocurrido con los aprendizajes? ¿Qué ha pasado con los procesos escolares? Sin duda que ha habido mejoras. Sin embargo, pareciera que en la lectura general, al menos en cuanto a resultados o avances, pareciera que ahí podríamos estar al debe. Ahora, ¿cómo se explica también que en el mundo de los profesores, un indicador importante, es que encontramos los niveles de burnout más altos? De indicadores de estrés altísimo, y incluso antes de pandemia. Encontré esto en internet sobre... Disculpen, se me activó la Siri, disculpen. Vuelvo. Entonces la pregunta es, ¿basta con esta adquisición, esta importación de estos modelos del management? Ahí es donde nos da la base para poder instalar una primera aproximación más concreta al mundo del talento, y como les decía, para ello les quiero invitar a ver un video para comenzar esta aproximación. Bien, pues, como pudieron ustedes apreciar en el video, muestra una serie de personajes incluso, de quienes probablemente nosotros todos los presentes, tal vez con matices, pero yo creo que no hay ninguna duda en su condición
de hombres o mujeres talentosas, incluso tal vez de genios o prodigios en muchos casos. Ahora, lo único en común que tienen que son mediáticos, son personajes que son conocidos, son universales en ese sentido. Ahora, vimos inicialmente gente del mundo de la ciencia, en las ciencias aplicadas, del mundo de las expresiones artísticas. A propósito no sé si se dieron cuenta, bueno, el fondo musical del video son segmentos del movimiento 3 y 4 de la novena sinfonía de Beethoven, para que ustedes sepan. Este señor la hizo sordo, ya en estado de sordera total. O sea, también queríamos graficar desde ahí estas concepciones de talento, de genialidad. Ahora, en mi caso personal, como pueden ustedes apreciarlo en la lámina que está aquí, para mí personalmente, mi sensibilidad, desde mi conocimiento un poco más, comillas, profundo, el deporte me ofrece a mí personalmente una amplia variedad de ejemplos y nos ayuda mucho a comprender, a aproximarnos a este concepto o a esta comprensión de lo que envuelve en talento. Y bueno, hay cuestiones comunes para comenzar a examinar. En todos los casos, fíjense que hay evidencias concretas de desempeños, diríamos, y pongámosles en palabras, como casi perfectos, recurrentes, algunos más que otros, por supuesto, algunos brillan más tiempo, pero en general hay regularidad. Uno cuando ve esto se emociona, dice, ¿cómo lo hizo? A veces le damos alguna connotación de sublime, sobre todo en el arte, de sobrecogedora, de fascinante. Es muy normal que las actuaciones en general muy perfectas o muy cercanas a la perfección generan estas sensaciones de asombro. Decimos que esta persona está tocada por una varita. ¿Ya? Y ojo, que aquí una de las cosas que quería instalar también es que esto va más allá de una reducción de, por ejemplo, decir que Maradona y Messi son buenos para la pelota. O decir que Michael Jordan era una persona con un rechazo, con condiciones físicas distintas, porque de hecho en el primer caso, en el caso de Maradona, si uno estudia bien un poco cuál era su real talento, el que incluso tiene aspectos muy parecidos a Messi, esto está estudiado, tiene esa capacidad de como ver un segundo, 2 segundos antes el movimiento del rival, y por eso hace que estos dribbling, estos gambeteos que se hacen en lenguaje futbolístico se vean tan sencillos y tan fáciles. ¿Ya? Por lo tanto, indagar un poquito más respecto del talento natural. En el caso de Michael Jordan, por ejemplo, que es un caso que conozco bastante bien, él tiene una fisiología promedio en cuanto a estatura, musculatura, de los jugadores de básquetbol normales de la liga más importante del mundo, que es la NBA. Y pocos saben que el talento principal de Michael Jordan era que tenía un nivel de competitividad tal que él no descansaba hasta, comillas, apabullar a su rival, hasta ganarle. Y eso se echaba el equipo al hombro, motivaba al resto de sus compañeros a dar lo mejor de sí, un poco lo que decía Orlando, a poner al servicio esta competitividad al servicio del bien colectivo. Y eso le permitió hoy día figurar en todos los rankings, de todos los indicadores y KPI, como muchos ingenieros comerciales decimos, peleándose los 3 primeros, pero a nivel promedio él lejos es el mejor jugador de toda la historia. Ahora, esto también no es necesario mirar a estas figuras casi genialidades del mundo del deporte. Uno también se puede encontrar en su vida diaria. Si ustedes miran a un lado, seguramente alguno admira. En mi caso, yo les puedo contar que una persona con quien trabajo, que trabaja en la parte administrativa del colegio, Rubén Castro, tiene una facilidad increíble para la talla. Es chistoso, el momento adecuado, todo el mundo le celebra las tallas, es muy, muy, muy gracioso, tiene gracia al momento preciso. Chuta, me encantaría tener un poquito de eso, aunque ensaye todo lo que quieran, todas las tallas que me salen mal, fome, nadie se ríe. Entonces, detrás de estas cualidades innatas siempre vamos a encontrar estas cualidades que se acercan, que son sorprendentes y que nos llevan a esta admiración, como primer punto. Ahora, en cuanto a las distinciones teóricas de esto que hemos visto en cuanto al talento, muchas investigaciones, aquí trato de resumirlas en lo que esta lámina que está aquí, investigaciones que buscan verificar elementos predictivos o bien estudiar el origen o el desarrollo del talento, su fenomenología.
Habla que en general los sujetos talentosos pueden o no pueden desarrollar sus talentos específicos, naturales, dependiendo de una multiplicidad de factores que se agrupan en estas dimensiones que están aquí. No las vamos a abundar porque no hay tanto tiempo para ello, pero si se fijan hay una dimensión innata, que es genética incluso, donde hay cualidades como el coeficiente intelectual, hay esquemas o dimensiones ambientales que activan el ambiente de aprendizaje, la familia, en la escuela, el interés por el logro, las dimensiones más afectivas, las actitudinales y evidentemente lo que se ha ocupado mucho en lo que es gestión por competencias en el mundo organizacional, que es el uso de los resultados, las expectativas, las experiencias, perdón, pasadas para como elementos predictivos y para detectar y buscar talentos y competencias. Bueno, dicho esto, les quiero proponer que aproximarse ya con un ejercicio rápido, a ver si nos acompaña el tiempo. Y les quiero presentar aquí a propósito del tiempo, querido Eri, te quedan 5. Ok, según mi reloj son un poquito más, pero bueno, vamos a apurar entonces el acelerador. Oh, por favor, adelante. A ver, vamos a suponer que estos son 2 estudiantes universitarios que están dando su examen de grado. Vamos a asumir que un examen de 30 preguntas de selección múltiple. Y el resultado de Pedro obtiene 30 de 30 y lo desarrolla en 60 minutos. En el caso de Fernanda, contesta 29 respuestas correctas de 30 en 58 minutos. ¿Podemos a partir de aquí decir quién es más talentoso o talentosa? Tenemos elementos con esta poca información con la cual contamos. Usemos el chat, por favor, a ver si... No, dice Marcela. No, también. Ok. Si yo además les adicionara la siguiente información, vamos a suponer que durante este examen medimos de algún modo la actividad cerebral a través de algo así como un encefalograma o un espectrógrafo de actividad cerebral. Y además tenemos la información de que Pedro destinó 9 horas de estudio y a lo largo de toda su vida, su carrera, tuvo aproximadamente un 100% de asistencia. En el caso de Fernanda, le destinó 30 minutos al estudio y tiene 50% de asistencia. Ahora podemos aproximarnos a decir quién es el más talentoso o talentosa. ¿Hay mayor información? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice Cristian? A ver si le damos la palabra brevemente. Buenas tardes, sí, puse que sí porque estaba midiendo el número de preguntas que había respondido correctamente, independiente del tiempo y los otros parámetros que se habían establecido. Si contestó 30 de 30, para mí es un indicador de que hubo más talento en este primer caso. Ok. Ahora, cuando nosotros adicionamos esta información en cuanto a quién quemó menos o más recursos, normalmente el que quema menos recursos es el más talentoso. Es ver a Usain Bolt ganando trotando. Es ver a Ronaldinho Gaucho bailando samba y el yogo bonito. Generalmente, todos podemos aprender cosas y llegar a ser muy competentes en ello, cosas incluso que nos parezcan fáciles y difíciles. Pero el talento no tiene que ver necesariamente con el resultado, sino que la facilidad innata para desarrollar una competencia y para hacer uso de ella con instrucción y práctica. Puede llegar incluso a la maestría. Por lo tanto, yo les puedo seguir contando la historia. Este muchacho ha terminado el examen, se fue a dormir y pasó todo el fin de semana durmiendo. En cambio, Fernanda se fue de carrete a celebrar y al día siguiente a almorzar con sus papás a celebrar su egreso. Por lo tanto, si uno acude ahora a partir de este mini ejercicio y uno busca en las raíces etimológicas esta cosa del talento, hay que decir que esta deriva de la palabra griega talantón, como está ahí, que es un plato de una balanza donde se pesaban metales preciosos, sinónimo de peso, de riqueza. En épocas posteriores se le dio este nombre a las diferentes monedas que circularon en este mundo helénico y bueno, pasa a Roma al mundo latín como talento, que también en cierto momento de la historia adquirió un significado de tesoro. Por lo tanto, talento aparece como una capacidad, como algo que comienza con una certeza de riqueza. Que no se origina solo a partir del esfuerzo humano, sino que hay mucho de voluntad divina en estas concepciones más etimológicas.
algo así como una entrega de los dioses. De hecho, en la tradición occidental católica, no sé si ustedes recuerdan la parábola de los talentos, donde efectivamente un hacendado hacía de viaje y le dejaba 3 sirvientes monedas, y en el fondo la moraleja finalmente de la historia era que dedícate a multiplicar tus dotes, porque son tus dotes naturales, es tu deber aprovechar esas aptitudes. De ahí que se usa este término ya desde esta raíz para definir una aptitud, un potencial para realizar una cierta actividad. Y bajándolo a la vida laboral, como les decía, ya desde estas investigaciones voy a pasar rápido estas definiciones, pero en general es una facilidad innata, es algo que viene, incluso hasta los rasgos que tradicionalmente se les ha dado una connotación negativa pueden concebirse como talento en la medida que puedan aplicarse productivamente. Esto nos lleva también, junto con esto natural, a otro aspecto que denotaban estos personajes que vimos en el video, eran estos desempeños casi perfectos y consistentes. Y ahí hay que evitar caer en la trampa de confundir las nociones de competencia, talento y fortaleza. Talento, dijimos, son patrones de pensamiento, sentimientos, conductas que se repiten de algún modo, de modo innato y natural. La competencia son conocimientos, destrezas que pueden aprenderse y practicarse, que generan comportamientos que dan evidencia a un cierto nivel de desempeño. Una fortaleza es una cualidad que conduce a desempeños superiores y consistentes. Una competencia puede desarrollarse en algunas zonas donde yo soy débil. Yo puedo perfectamente, a partir de una debilidad, puedo convertirlo en una competencia, pero no necesariamente a partir del desarrollo de un talento. Y es muy difícil que eso logre ser una fortaleza. Por lo tanto, aquí está la idea central que yo les quiero instalar, ¿no? Ahora, ¿basta con el talento? Efectivamente no. Una fortaleza se construye perfeccionando un talento con el desarrollo de competencias y destrezas. Una competencia sin un talento, podríamos decir que es una estrategia de supervivencia. Una competencia ayuda a ser mejor, ayuda a prevenir las fallas, pero es muy difícil llegar a la maestría, a logros superiores y excelentes y consistentes con una competencia desarrollada a partir de habilidades. Las competencias determinan una capacidad para hacer algo, mientras que los talentos revelan algo que es mucho más potente, que es cuán bien y con cuánta frecuencia puedo hacer las cosas. Mira, voy a tener que apurar aquí la causa para poder... Porque estamos bastante estamos excedidos. Bueno, paso directamente. Hay un modelito del talento natural de Catherine Bessinger del 2010. Ella logra desarrollar o unir los mundos de las neurociencias con el mundo de la psicología positiva. Y fíjense que a partir de esos estudios longitudinales logra deducir que, por ejemplo, aquí tenemos 2 personas que tenían perfiles similares de talento en un perfil juvenil, y que a lo largo de su vida, después de un largo tiempo, se desarrollaron en un sentido, en este caso el ingeniero mecánico a la izquierda, no se desarrollan aquellas áreas donde tiene el talento natural. Y en el caso del psicólogo y consultor sí logra desarrollarlo en ese perfil y logra desarrollar su carrera laboral. Y fíjese que los resultados siguen siendo consistentes con un poco con esto que les comentaba. Otros indicadores que se midieron en cuanto a la autopercepción de realización, la felicidad, temas económicos, progresión laboral, se dieron con mucho mayor facilidad y fue mucho más eficiente en ese sentido para la persona que apostó a desarrollar sobre la base de sus talentos innatos. Bueno, también desde la investigación que apoya una organización importante a nivel internacional que ve estos temas, que es Gallup, hace una parangón con esto y paralelamente concluye que aquellas personas o aquellos jefes más bien, que consideran activamente la fortaleza o concentran su interacción y su retroalimentación en la fortaleza de la gente, consiguen un compromiso y una energía especial, una actitud especial en las personas. Bueno, otros descubrimientos que hace también la Catherine Bessinger tienen que ver con que muchas veces cuando las personas están montadas sobre sus fortalezas, tienden a tener mayor energía, aprenden más rápido, no se cansan, como que van fluyendo, como que la noción del tiempo están embebidas
en algo que un autor que también aquí se los presento, que lamentablemente falleció, entendemos que el día de ayer, cuyo nombre es bien difícil de pronunciar, que es Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si lo dije bien, y él habla que desde la gestión, habla del flow, él tiene una publicación muy, muy connotada, que es el canal de flujo, el flujo en realidad, que busca cómo diseñar cómo los espacios de trabajo pueden lograr el bienestar y a través de considerar por un lado y tener un conocimiento muy acabado de las fortalezas e ir incorporándole tareas o retos con cierta dificultad que sea proporcional un poco a esa tenencia de esa habilidad. Porque por una parte, si es que no caemos, si caemos en las zonas azules, si en el fondo entregamos actividades muy dificultosas donde no hay mucho talento, probablemente viene la preocupación, viene la ansiedad. En el caso contrario, cuando hay actividades de baja dificultad, donde hay mucha habilidad, probablemente producimos el aburrimiento. Y lo que dice este señor, que en el fondo tú vas a fluir, te vas a automotivar cuando tú operas en este canal de flujo. Ahora, nuevamente, y comienzo a terminar con esto y les pido ahí su indulgencia por este tiempo adicional que he tomado. Todo esto puede parecer de perogrullo, sin embargo, Gallup incluso entrega mucha evidencia que lamentablemente ustedes me pueden decir, no, sí, es obvio que si tú te montas sobre las fortalezas vas a estar más automotivado, vas a estar más entretenido. Sin embargo, curiosamente, la mayoría de las organizaciones desarrolla a su gente, desarrolla sus actividades con una orientación hacia la superación de sus debilidades. Y siguiendo en esta perspectiva, incluso aquí hay algunos datos duros. En una investigación que es relativamente reciente y que está actualizada, yo tengo los datos del 2013, si no me equivoco, concluye que apenas 1/3 de las personas conocen en profundidad sus fortalezas, fíjense, y apenas un 17% las usa en su trabajo. O sea, imagínense. Muchas veces aquí vamos a encontrarnos entonces con gente con mucho talento, pero que no lo usa, y gente que tiene una percepción de aplicar mucho esfuerzo, pero no logra ni tener los reconocimientos que se condicen con la autopercepción del esfuerzo. Por lo tanto, aquí tenemos el gran desafío. ¿Por qué esto pasa? Yo quiero centrarme únicamente por qué estamos acostumbrados, por qué cuesta focalizarse en la fortaleza. Hay varias cosas. Yo creo que las más importantes tienen que ver con ciertas creencias, donde creemos muchas veces que las debilidades tienden a eclipsar la confianza en nuestros puntos fuertes. Por lo tanto, nos concentramos ahí. No sé, si ustedes le preguntan con la mano en el corazón a las evaluaciones de retroalimentación que de desempeño, muchas veces las fortalezas se dan por hecho. Se admiran, ok, pero son las debilidades las que constituyen áreas de mejora. Incluso muchas veces desde el lenguaje, muchos gerentes ya no hablan de debilidades, hablan de áreas de oportunidad, como asumiendo que hay que trabajar necesariamente las debilidades y se focalizan allí. Culturalmente también, si yo les preguntara a todos que son profesores y que han tenido la oportunidad de interactuar con apoderados, si le llegan las libretas de notas de sus hijos con un 3,5 en matemática y el resto puro 7, ¿de qué creen que van a conversar esos papás con su hijo? Con la mano en el corazón. Entonces, esto está muy asentado en la cultura, esta focalización en las debilidades. Por lo tanto, y así, pues uno puede entrar en general, estamos en la cultura de la brecha. Por lo tanto, algunas reflexiones finales que quiero compartir y nuevamente mis excusas y por este exceso. Primero, los talentos de la persona son permanentes, son únicos. Y el mayor potencial para crecer o generar logros de excelencia están en las zonas donde se presentan fortalezas. Segundo, es muy importante distinguir entre talentos innatos dominantes y competencias desarrolladas desde una debilidad. La clave para desarrollar fortalezas reales es identificar los talentos predominantes y ojalá perfeccionarlos a través del desarrollo de las competencias y la práctica. En la medida que los talentos están incorporados a las tareas que ejecuta y con desafíos adecuados, se estimula la automotivación y el logro. Se logra esto que Mihaly decía, el flow. Cuando yo asigno tareas en talentos, la tarea ayuda al talento, lo potencia. Cuando pasa lo contrario, no. Cuando yo le doy tareas a las personas donde no sobre la base de sus talentos, la tarea no contribuye al talento. Bueno, finalmente, y con esto doy el paso a Sandra,
es bien interesante reflexionar cómo vamos a ir equilibrando todo esto que recibimos del management, de la política pública en cuanto a prácticas de liderazgo y gestión, de modo de dar espacio, no solo a corregir las brechas, sino que darle espacio genuino y orientarse a aquello que mejor sabemos hacer. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y pido las excusas por este tiempo de más que me tomó. Gracias, Eri, por tu presentación. Antes de pasar a nuestra siguiente expositora, quiero ofrecer la palabra. Quiero ofrecer la palabra a la audiencia para alguna consulta a Eri en relación a la temática que recientemente nos ha compartido. Así que queda la palabra ofrecida, por favor. Pueden ir levantándola para aquí. La mano, por favor. De forma tal de que podamos irle formulando inmediatamente las preguntas a Eri. Mira, Orlando, ahí hay Christopher Astargo, coloca, dice, la perseverancia siempre superará el talento. Sí, es cierto, de algún modo, es cierto que el esfuerzo, cuando hay esfuerzo, el esfuerzo puede superar al talento, pero cuando es talento más esfuerzo, eso es insuperable. Ok. Ángelo, perdona, Eri. Ángelo, tienes la mano arriba. Por favor, adelante, si puedes formular tu pregunta, por favor. Justamente tomando un poco lo que menciona Christopher, ¿ya? También es importante reconocer que como líderes, si nosotros vemos que, por supuesto, tenemos a un docente, un equipo directivo muy persistente, claro, lo más probable es que sí logren la tarea, sí logren el objetivo, pero ¿a qué costo? Vamos a tenerlos agotados quizás en julio, septiembre y el resto del año. ¿Qué va a pasar? Entonces estoy muy de acuerdo con lo que dice Geri, que por supuesto que hay que tener ahí un equilibrio, ¿de acuerdo? Entre los talentos también y también la perseverancia del equipo. Porque si no, evidentemente vamos a estarnos sobreexigiendo, ¿no? Y vamos a suicidar, por así decirlo, al equipo, ¿no? No sé si esa apreciación es más o menos acertada, no sé, tal vez una opinión. Lo dejo ahí para la discusión. Eri, Gracias, adelante, Ángelo. por favor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, hay mucha evidencia de esto. Hay estudios del CENSE en torno, por ejemplo, a la aplicación del 1%, que tiene muy baja productividad. Los mismos profesores dan cuenta a veces cuando van a las capacitaciones, o bien a veces forzamos. Me tocó conocer el caso de una organización no escolar, donde se instaló una idea en un gerente nuevo que dice, no, el humor es la clave para la resiliencia y por lo tanto vamos a capacitar a todos nuestros gerentes en tener sentido del humor. ¿Qué crees que pasó? Lo forzaron y finalmente, al no estar montado necesariamente en los talentos de algunos, finalmente molestó, incomodó, los sometían a presiones, a cuestiones, a situaciones complejas donde sonaba forzado, era algo como falso. Y evidentemente que eso pasa por una lectura a veces de estos estándares. Por eso que llevado al mundo escolar hay que tener mucho cuidado con la estandarización o aun cuando sea referencial, porque efectivamente no se hace cargo de lo que cada uno trae. Por eso que es muy importante para el líder, sobre todo conocer a su gente, tratar de identificar estos talentos dominantes y tratar de separarlos incluso de aquellas competencias que tiene desarrolladas. Porque una persona puede llegar a ser competente trabajando sobre sus debilidades. Pero distinguiendo eso, uno puede también estimular y motivar. Cuando tú montas un curso de capacitación o buscas desarrollar con persistencia, como dices tú, cuando es sobre el talento, bien se basa sobre las fortalezas, en general tú tienes una adhesión mucho más importante y genera resultados mucho más rápidos. Es una investigación que hizo Gallup que demostró este punto. Gracias, Ángelo. Claudia, tienes la mano arriba. Adelante, por favor. Claudia, ¿estás por ahí? Ahí sí. Si nos puedes prender la cámara, Claudia, si no es inconveniente para ti, por favor. Hola. Hola, Claudia, adelante, por favor. Allí, sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, una consulta. Me ha pasado los equipos cuando encuentro gente con muchas habilidades, que uno como que le da más tareas.
y también hay parte del equipo que, dado que otro los hace, se van quedando como atrás. Entonces la gente con más talento, que algunos tienen varios talentos, sobre todo desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que se habla ahora de habilidades blandas, donde siempre están dispuestos y si no lo pueden hacer, lo intentan, y esta otra gente se va quedando atrás. ¿Qué me dices tú de qué poder hacer al respecto para poder hacerlo un poquito más parejo? Bueno, perdona, Eri, te paso la palabra para que le respondas a Claudia, pero esa es una realidad muy cierta la que acaba de señalar ¿Sí? la Claudia, muy, muy cierta, y esas personas muchas veces, esos que son trabajadores, no saben decir que no. ¿Ah? Exactamente, No saben decir que así no. es, y son muy clever, muy Así es. clever, y además son muy autogestionadores. Entonces, Exactamente. Eri, excelente para un adelante, por líder favor. tener gente Perdón. así. Sí, así es. Eri, adelante. Bueno, esto no tiene recetas, disculpa Claudia. Esto de algún modo también tiene que ver con el nivel de conocimiento que tú tienes de las personas, porque en esencia yo te diría que no hay trabajadores buenos y malos. ¿Ya? Es complejo y generalizando. Yo te cuento una historia de una persona, de hecho, que es cercana, que fíjate que constantemente tenía una trabajadora que tenía un atributo, una cualidad complicada, era brusca de trato, no tenía ciertas habilidades blandas. Y bueno, todo el mundo generaba malos climas, tenía malas relaciones, estaba a cargo de una función administrativa. Y en algún minuto alguien dijo, a ver, empezó a indagar, a conocerla bien y se dio cuenta que esa rudeza, esa brusquedad de trato, la podía canalizar, por ejemplo, en un cargo de cobranzas. Por lo tanto, transformó una cuestión que aparentemente aparecía como una debilidad, una cualidad desfavorable de esa persona, en un puesto donde la necesidad coincidía, y créeme que los KPI de cobranza, la recuperación de las deudas, se fue, y sus evaluaciones de desempeño fueron maravillosas, o bien fueron muy altas, o muy con respecto a lo que tenía. Entonces ahí, más allá de hacer una generalización, lo importante es que, Claudia, tú investiga a tu gente, conócelos bien, trata de distinguir cuáles son sus talentos dominantes, incluso aquellas cualidades que aparecen en un comienzo como algo desfavorable, y ve cómo a partir de tus necesidades, de la coyuntura. Esto, por ejemplo, no todos pueden ser profesores jefes. Ahí no tú puedes ser profesor jefe de un curso con apoderado, con una directiva complicada. O sea, al momento que un director tenga que elegir a un profesor para ocupar ese rol, tiene que examinar estas cosas. ¿Ya? Y ahí la clave es tener un conocimiento de la gente, de sus cualidades, conversar mucho con ellos, ver en qué son más espontáneos, dónde hay algo natural que brota. Y cómo se canaliza eso es un arte, una cuestión que se hace todos los días. Por lo tanto, a mí no me gustan tanto esas reducciones de decir aquí trabajadores buenos, yo estoy y les cargo la mata. En general, tú la carga laboral, por muy talentoso que seas, si lo cargas mucho, se te va a estresar. Y eso, y ahí es donde la gracia de cómo tú vas descubriendo estas cualidades en el resto, y que te permite ir descargando por una parte o ir aplicando herramientas para corregir debilidades. Aquí tampoco se trata de olvidarse las debilidades, también proyectar el desarrollo profesional a partir de las otras herramientas de la gestión de personas tradicional. Gracias, Eri. Le quiero pasar. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Te pido, por favor, que bajes la mano para no confundirnos. Voy a tratar de hacerlo, espérenme. Bueno, muy bien. Paulo, te ofrezco la palabra, por favor, para que le formules tu comentario, tu pregunta a Eri. Un comentario pregunta. Buenas tardes, gracias Eri por tu presentación. Mi nombre es Pablo Rodríguez de la Corporación Liderazgo y Calidad Educativa. Y quiero comentarte que en realidad va a ser una pregunta. Tú hablaste de 3 conceptos, de talento, competencia y habilidad. Estamos hablando de la gestión del talento, y existe una brecha muy difícil para un directivo poder comprender la diferencia entre una competencia y un talento. ¿Por qué? Porque las competencias son adquiridas, tú lo mencionaste muy bien, son adquiridas en la universidad, en el quehacer, las habilidades también se pueden desarrollar, pero ¿cuál es la brecha que existe para que un directivo escolar, pensando que maneja personal, puede lograr identificar los talentos sin confundirse con las competencias? No sé si me explico, porque el manejo de talento es distinto al manejo de las competencias. Un profesor
todo profesor debe tener competencias de conocimiento del currículum, competencias para hacer una buena clase, pero hay personas que tienen ciertos talentos. Y para manejar el talento no es lo mismo que manejar las competencias. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, mira, ahí nuevamente, esto nuevamente requiere una disposición del directivo que quiere, en el fondo, generar gestión a relevar estas y hacer la distinción, porque algunas pistas, ahora hay muchos instrumentos que incluso gratuitos, no tan confiables, algunos pagados más confiables desde la psicología, que te permiten aproximar los temas de talento dominantes en las personas. Está Gallup con su Strength Finder, está algunos tests, el test Bessinger que comentábamos del modelo de Katherine Bessinger, a ese pagado sí. Pero también hay ciertas habilidades que los directivos comienzan a desarrollar. ¿Por dónde hay pistas? Aquellas cosas que las personas aprenden más rápido, o que lo hacen en 2 tiempos. Aquellas personas que naturalmente es la primera reacción. Yo les pregunto, frente a una determinada situación, ¿cuál es tu primera reacción? Y eso produce resultados naturalmente superiores. Era esta experiencia que yo les contaba de este compañero de trabajo que tengo yo, que es espontáneo a la talla, que tiene muy buen manejo, muy buena capacidad de improvisación. Entonces, eso uno puede ir perfilando. Claro, tú dices, es bueno para la talla. ¿De qué me sirve si lo comparo con el perfil del cargo, que dice que tiene que tener conocimientos de contabilidad, conocimientos de legislación laboral, de legislación tributaria, tiene que haber habilidades relacionales, y tú haces un match? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo yo pongo al servicio de ese perfil de competencias aplicado a sus situaciones diarias? ¿Cómo yo aprovecho esa fortaleza a su favor? Y claramente se puede. En el caso particular, créanme que por ahí tengo un par de testigos por ahí que pertenecen al colegio, que me imagino que saben de quién estoy hablando. Él es el que negocia con todos los apoderados cuando hay deudas complicadas. O bien, y créanme que lo hace bastante bien y corta ahí el filtro y no pasa al gerente o no pasa al director del colegio, en general. Entonces, claro, nuevamente la invitación es a explorar en estas distinciones, porque las competencias finalmente, acuérdate que son comportamientos traducidos en niveles de conocimientos aplicados con habilidades que permiten cierto desempeño. Que se pueden observar también. Exacto, son observables de hecho, o sea, por defecto son observables. En cambio, el talento es algo que tal vez cuesta más, que aparece repentinamente frente a situaciones, y es ahí donde hay que tener ese ojo, esa capacidad de observar estas cosas que son más innatas. Y un desafío para los líderes escolares, principalmente. Exactamente. Poder aprender a manejar el talento, que es distinto a las competencias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Pablo, por favor, te pido que bajes la mano para que no nos confundamos. Le quiero ofrecer la palabra a doña Cintia. Hola, muy buenas tiene tardes. Su mano arriba. Muy buenas tardes. De manera muy sintética, algo se comentó durante la presentación y que en lo personal me inquieta, y tiene que ver con una vez que aparecen los talentos, son reclutados los profes talentosos, sin embargo, cuesta mucho en algunos casos retenerlos. Creo que esa es una problemática que hoy día se enfrenta en la educación. Desde su perspectiva, profesor Eri, ¿cuáles cree usted que serían las mejores estrategias, o cómo se podría avanzar respecto a retener a aquellos talentos para de alguna manera seguir contribuyendo a la cultura organizacional de cada institución? Porque obviamente todo eso se ve tocado cuando unas personas, o hay una rotación importante de profesores. Desde su perspectiva, ¿cómo se podría gestionar o en qué se debería mejorar en las instituciones con el fin de retener a aquellos talentos? Bueno, y hay una multiplicidad de herramientas que desde las prácticas de gestión de personas contribuyen a ello. Prácticas de compensación, prácticas de clima, de sistemas de bienestar, que en general no viene al caso citar. Ahora, desde el tema que estamos, un poco es entregarle un espacio donde él pueda florecer, donde él pueda aplicar sus talentos, porque en la medida que tú le ofreces una tarea que está montada en su talento, porque un talento, ojo, no necesariamente conduce inicialmente a un desempeño superior. Eso se logra desarrollando ese talento a través de la práctica, del desarrollo de esas competencias que van a transformarlo finalmente en una fortaleza. Y en la medida que tú vayas reconociendo eso, va a estar en el flow. No sé si a ustedes les pasa que hay cierto tipo de actividades donde ustedes como que no se cansan, que pasa el tiempo y están y pueden trabajar
sin parar incluso. No sé si les pasa que hay cierto tipo de actividades donde eso ocurre. Bueno, ahí está, pues. No estoy trabajando, lo estoy disfrutando. Entonces, cuando tú como directivo eres capaz de detectar esa zona, claro, esto es casi una ilusión, es casi una utopía lograr que el 100% de tu jornada laboral estés en eso. Pero si tú al menos le logras garantizar un espacio donde pueda generarse este desarrollo, naturalmente se genera, como decíamos a partir de las investigaciones que mostramos, una reenergización, una automotivación, que es un factor esencial para retener a la persona en una organización. Es difícil, evidentemente, hoy día hay muchos estímulos para que eso no ocurra, pero desde lo que estamos viendo hoy, yo te diría que es asignarle la tarea adecuada y montarla sobre aquellos talentos que tú tienes detectados. Muy bien, muchas gracias, Eri, muchas gracias, Cintia, muchas gracias a las preguntas de todos. Vamos a dar por concluida la presentación de Eri. Te agradecemos mucho todas tus respuestas, pero no puedo dejar de leer un último comentario que quedó en el chat, pero de alguna manera tú ya lo tocaste, Eri. Dice, un jefe debe conocer a su personal para detectar tanto fortalezas como debilidades para la asignación de tareas. ¿Qué duda cabe? Así es que sí, lo compartimos plenamente. Y no sé si quisieras agregar algo más a ese respecto, Eri, pero ya lo habías comentado tú de alguna manera. No sé, te ofrezco la palabra, Eri, por si quieres agregar algo más. Sí. Mira, básicamente lo mismo. Nosotros tendemos a caer en la trampa de desarrollarnos no en nuestras fortalezas, sino que en áreas de debilidad. Y no se trata de cambiar 180 grados o cambiar violentamente esa predisposición o esa premisa. Se trata de al menos ir equilibrándola un poco más. De a poco, y eso requiere efectivamente del directivo conocer, darse el tiempo para estar con las personas, para estar en esos momentos donde aparecen estos flash, estos momentos memorables, que va a permitir ir en el fondo detectando aquellas zonas donde probablemente, si yo le entrego alguna responsabilidad y un desafío, esta persona se pueda ir desarrollando. Yo diría que eso, y resume un poco toda la presentación. Muchas gracias, Eri, por tu última reflexión. Y bueno, muy agradecido por el compartir toda tu experiencia y todo tu conocimiento con nuestra audiencia. Así que muy agradecido, Eri. Bueno, muy bien, siguiendo ahora con nuestro programa, quiero pasar a presentar a nuestra segunda profesora participante de este foro número 7, Gestión del Talento en Equipos Directivos y Profesores, y me estoy refiriendo a la profesora Sandra Catalán Enríquez. Sandra es doctora en Innovación e Investigación Educativa, es profesora de Educación Diferencial con mención en Trastornos del Aprendizaje Específico, psicóloga, licenciada en Psicología, docente de nuestra universidad tanto en pre como en posgrado. Ella, por supuesto, es profesora también de nuestro magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares. Posee una larga y dilatada experiencia en docencia e investigación, particularmente en el ámbito del aprendizaje y en especial en educación superior. Así es que, Sandra, te queremos agradecer, dar la bienvenida, y Sandra, con autorización de ella, por supuesto, voy a hacerlo, y estas son las bondades que nos ofrecen las tecnologías de información y las comunicaciones y este mundo que hoy día nos está tocando vivir. Fíjense ustedes que Sandra se encuentra en Dubái, y yo estoy participando desde acá, desde Punta Arenas, donde también me encuentro. Entonces estamos todos repartidos y bueno, nos podemos encontrar para compartir el conocimiento. Sandra, sé muy bienvenida, dispones de un máximo de 20 minutos, así es que te ofrezco la palabra y la audiencia está dispuesta y disponible a escucharte. Adelante, por favor. Gracias, Orlando, y haciendo alusión también a lo que tú mencionas, voy a hacer un saludo especial a Salaam, creo que así un saludo árabe. Así que muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a Verónica y a mi partner, a Eri, que creo que, al menos por mi parte, disfruté mucho la posibilidad de compartir este tema, varias reuniones que tuvimos para avanzar en la construcción como de esta presentación, y que en realidad cuando empezamos a conversar nos dimos cuenta que si bien somos de áreas
disciplinares distintas, hay una convergencia temática importante y sobre todo de convicción respecto de la importancia de lo que es el talento, entendido desde la gestión al interior de los centros escolares. Y voy a tratar, porque esto sí que es un talento, ajustarse a los tiempos, voy a tratar. Así que voy a comenzar. Ustedes me dicen, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí está saliendo Sandra, está perfecto. Súper. Bueno, también vamos a hacer un trabajo un poquito más interactivo para que podamos participar entre todos, no necesariamente a viva voz, sí, pero si pueden usar el chat, en todo caso quien quiera compartirlo también, bienvenido sea. Tomando un poco las ideas que menciona recién Eri, ¿cierto? Vinculados a la fortaleza y a las debilidades, vamos a hacer unas preguntas y ojalá las podamos ir respondiendo, como les digo, a través del chat, o si las quieren decir a viva voz, sería muy bueno. Lo primero, ¿cuáles son mis fortalezas personales y profesionales? Algunas de las que ustedes consideren que tienen. ¿Cuáles serían mis fortalezas personales y profesionales? ¿Cuáles podríamos nombrar? Ahí para que aparezcan algunas en el chat. Vamos a dar un minutito, ya que tengo solo 20 minutos, que de este tema podríamos hablar mucho rato. ¿Cuáles son mis fortalezas personales y profesionales? Buen trato, excelente iniciativa, eso me parece que no sé si es de la actividad o su iniciativa, responsabilidad. Ahí tenemos varias, se me están escapando: responsabilidad, sociabilidad, perseverancia, motivación, empatía, resiliencia, compromiso, proactividad. Perfecto, compromiso, buen trato, responsabilidad. Perfecto, las vamos a ir recordando, ¿cierto? Oh, ahí tenemos a María Teresa Osorio, fortalezas personales, ordenadita. María Teresa Osorio, compañera de universidad de hace muchos años, no vamos a decir cuántos, a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Hace poquito. Hola, Mari. Creativa, empatía y resiliencia, creativa, perfecto. Ahora vamos a hacer otra reflexión. Vamos a tomarnos un minuto para poder pensar en nuestras debilidades, tanto personales como profesionales. Serían nuestras debilidades o mis debilidades que yo pudiese observar o constatar en mí. ¿Cuáles serían estas debilidades? Exigente, falta de inteligencia emocional, dificultad para adecuarme a los cambios. Ya, gracias. Emocional, ¿te refieres que eres muy sensible? Tal vez eso en emocional. Muy exigente con los demás, a veces impaciente, un poco confrontacional, sobreexigente, perfeccionista, sensible, poco sistemática, perfeccionista, ya. Ahí nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, que algunos calificativos que consideramos debilidades en otros casos se consideran como fortalezas, ¿cierto? No necesariamente lo son, va a depender también de los contextos, porque todo el tema que tiene que ver con talento tiene que ver también con un tema contextual. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Mis colegas y yo damos el 100% en nuestro trabajo? ¿Qué creen ustedes? Yo sí, ¿ya? ¿Y tus colegas, Marcela? ¿También? Sí, no todos, ya. Mis colegas no sé. Gracias, Marcela, sí. La mayoría, no todos. Sí, no, yo sí. Mis colegas no. Ya, Andrea, creo que sí. Yo sí, y los colegas no sé. Algunos de mis colegas sí, no todos. Yo casi el 99, ya. Muy bien, María Teresa. Sí, dice María Elena, Tania, sí todos, muy bien, muy buen centro escolar ese. Fabián, sí, las tareas motivantes, por supuesto que sí, perfecto. Siempre espero que todos demos lo mejor. Gracias, Colomba. Y nos vamos con la última, todos muy motivados, dice por ahí, todos sí, perfecto. Muy buenos centros escolares tenemos ahí. Y por último, esta última pregunta que dice, creo que el espacio escolar me permite, dentro de mi contexto, aplicar, todas o la mayoría de mis fortalezas.
creo que el espacio escolar donde me desenvuelvo me permite aplicar todas las, o la mayoría de mis fortalezas, la mayoría, dice por ahí, sí, dice María Francisca, no, me limita, dice Ángelo, mi centro me permite algunas y otras las limita, no, muy encasillado, la mayoría, sí, de todas maneras, muy bien, Héctor, sí, y descubrir más, perfecto, María Esther, qué bien, sí, de todas maneras, dice Cristina, Andrea dice, sí me permite, tengo la confianza de mi jefatura, muy bien, Colomba, sí también, Fabián, siempre la mayoría sí depende de los contextos. Muy bien, muchas gracias por su participación, muy fluida, ¿cierto? Parece que estamos motivados. Ojalá llegáramos a un estado de flujo o de flow, como mencionaba recién Eri. Pero bueno, tomando estos elementos que acabamos de mencionar y que escuchamos de la reflexión que realizó Eri, de sus respuestas en relación a sus desafíos, a las debilidades, a las fortalezas, a estas posibilidades limitantes o no que les tiene o que les demanda el establecimiento. Las instituciones educativas, los equipos directivos y los docentes, ¿estamos preparados para responder a los desafíos del presente? No necesariamente para que la respondamos, pero sí para que podamos reflexionar al respecto. Desafíos que tienen que ver con la incertidumbre, ¿cierto? Con la problemática actual de poder tal vez proyectarnos en un futuro, atender a las emergencias, ¿cierto? Donde lo único estable hoy día es el cambio, donde la manera permanente, un poco tradicional de responder a las vicisitudes, a los desafíos, no están resultando de la mejor manera, ¿cierto? Y tenemos que abrirnos a expectativas nuevas, a nuevas formas de responder, a nuevas formas de abordar las problemáticas. El tema es que tenemos que salir de la zona de confort. Y al salir de la zona de confort, cuando no estamos suficientemente conscientes, por ejemplo, de nuestras fortalezas, se nos hace mucho más difícil, mucho más complejo, y las debilidades se empiezan a observar, se empiezan a constatar de mayor manera. Sobre todo cuando el centro escolar, el equipo directivo, muchas veces, que lo encabeza, no toma en cuenta o no se da cuenta de esas potencialidades que nosotros tenemos. En ese escenario que acabamos de observar, donde lo que prevalece es esta situación de cambio y de incertidumbre, donde nuestros niños, niñas y adolescentes están con todas las posibilidades abiertas al mundo, donde si miramos más allá, nos damos cuenta que hay mucho por descubrir, hay mucho que no sabemos, que no conocemos, y hay mucho que ni siquiera lo proyectamos. Yo les quiero compartir un video que tiene que ver un poco con una experiencia actual. Vamos a versar también respecto a este tema a la conversación. Estoy compartiendo imagen y sonido. Ahí se estancó, Sandra. Si lo puedes activar, porque parece que hay que darle play. No, sí, pero estaba compartiendo sonido, que era lo Sí, que sí, se estaba escuchando, sí. Gracias, muchas gracias. Ahora volvemos de nuevo.
Bueno, en este mundo en el cual confundimos de pronto lo que es real y de lo que es imaginario, lo que es creado por el hombre y lo que es de alguna manera naturalizado o natural también de nuestros espacios, nos encontramos con esta realidad que les traté de expresar en este video. Una realidad que necesariamente no todos creemos que pudiese existir a la vuelta de la esquina, ¿cierto? O más cerca de lo que nosotros quisiéramos pensarlo. Donde se necesitan de talentos distintos, donde se necesitan de profesores, de directivos, de estudiantes, ¿cierto? Diferentes. Estudiantes que tengan una mirada de futuro, una mirada proyectiva. Y por lo tanto necesitamos también de profesores, profesoras y equipos directivos que vayan en consonancia con estas necesidades, que hoy día emergen tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de pronto en lo que hoy día estamos. Por lo tanto, se requiere de un equipo de trabajo, de un equipo totalmente afiatado, ¿cierto? Que se conozca entre sí, un equipo directivo que conozca a sus docentes y por lo tanto que puedan compartir experiencias, estas experiencias que les permitan desarrollar adecuadamente sus capacidades, conocimientos y valores como elementos fundamentales del talento. Hacían una pregunta hace un ratito, ¿cierto? ¿Qué distancia hay entre competencia o qué diferencia hay entre competencia y talento? Cuando hablamos del talento estamos hablando de elementos más naturales, pero no obstante aquello se requiere de capacidades, de potenciar aquello con lo cual nacemos. Los talentos, por mucho que estén bastante adecuados, ¿cierto? En los primeros periodos de desarrollo, si no se logran fortalecer, propiciar con instancias y experiencias de aprendizaje, no vamos a lograr que estos realmente se transformen en aquellos. Y por lo tanto tenemos que generar objetivos, propósitos, que nuestros programas, nuestros proyectos educativos institucionales establezcan esta necesidad, la transparenten, la evidencien. De esa manera vamos a motivar a toda una comunidad educativa, profesores, estudiantes, familias, para que en conjunto podamos gestionar el talento, porque el talento no se gestiona solo por parte de los directivos, sino que requiere de una comunidad talentosa, una comunidad escolar en la cual se cimenten las bases para el desarrollo de este talento. Por lo tanto, se requiere de una actitud que se transforme y se haga una práctica a través de la acción. Y esta acción que nos muestre esas aspiraciones, esos sueños que tienen estos niños, estas niñas, estos adolescentes, y por qué no decirlo, los adultos también en el caso de la universidad, para lograr aquellas destrezas que realmente en la medida que se propicie un espacio educativo desde educación inicial, estamos hablando desde el jardín infantil hasta la universidad y luego en la educación continua para ir desarrollando estos grandes talentos, gestionando este talento. Para ello necesitamos de una cultura organizacional. No sacamos nada, ¿cierto?, con que la escuela, como compartimento estanco, con algunas tal vez iniciativas particulares, traten de generar acciones y prácticas que propicien el talento en los profesionales dentro de la institución, pero también en los estudiantes. Y esta cultura organizacional requiere de creencias, valores que se transformen en prácticas específicas. Y esas prácticas específicas son las que nos van a llevar a generar las instancias y las oportunidades para que toda la comunidad educativa se transforme, como decíamos hace un ratito, en una comunidad de talento, una comunidad talentosa. Para eso tenemos algunos elementos que lo propician y eso tiene que ver con aquellos documentos ministeriales, ¿cierto?, a través de las políticas públicas, de las normativas, que instan la necesidad de que la escuela genere los espacios adecuados para que, a partir de esas instancias explícitas, motivadas por el equipo directivo, los profesores logren el desarrollo de su talento. En la medida que estos profesores y profesoras desarrollan su talento, se sienten más autoeficaces y por lo tanto es muy probable que lleguen a esa sensación de flujo, de flow que recién nos mencionaba Eri, podamos traducir en prácticas de enseñanza que le van a permitir a estos estudiantes también desarrollar su talento. Por eso hablamos de una unidad talentosa. Tenemos, ¿cierto?, el marco para la buena dirección, los estándares indicativos de desempeño y lo que tiene que ver con estos indicadores, ¿cierto?, del ámbito social, emocional, que también son fundamentales. Bien, en virtud de aquello, vamos a encontrar algunas áreas específicas de cada uno de estos elementos que nos van a permitir hacer ese tránsito y que realmente nos sintamos
apoyados, no solamente a través de escuela, no solamente a través de iniciativas voluntarias, ¿cierto?, de parte de la escuela, sino que también podemos, como hay una instancia, hay una política pública que, ¿cierto?, nos está obligando de alguna manera, nos motiva, nos demanda, también nosotros podemos exigir respecto a aquello, por ejemplo, lo que tiene que ver con capacitaciones u otra forma de apoyo. En relación al marco para el marco para la buena enseñanza, todos los ámbitos, ¿cierto?, son relevantes para la gestión del talento. Cuando estamos hablando del marco para la buena dirección y liderazgo escolar, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades profesionales, estamos centrando aquellas prácticas directivas, ¿cierto?, que orientan este proceso de acompañamiento docente, a partir de la supervisión y ojalá de la retroalimentación activa e inmediata de estas prácticas. Por otra parte, en relación a los estándares indicativos de desempeño, este foco está centrado fundamentalmente en lo que tiene que ver con la gestión de recursos, fundamentalmente recursos humanos, ¿cierto? Y por último, en los indicadores de desarrollo personal y social, lo vamos a centrar en estas 4 dimensiones que tienen que ver con la autoestima académica y la motivación escolar, el clima de convivencia escolar, la participación y formación ciudadana y los hábitos de vida saludable. Si vemos que la política pública, ¿cierto?, de alguna forma nos intenciona, nos demanda, nos obliga, ¿cierto?, a generar estos cambios educativos para que podamos realmente transformarnos en comunidades que aprenden y comunidades que fomentan este talento. ¿Qué tipo de liderazgo, cierto? Un poco tal vez la pregunta que hubo ahí hace un ratito, ¿qué tipo de liderazgo debiera prevalecer para lograr esta intencionalidad? Todo tipo de liderazgo que apunte al desarrollo de cada una de las personas y que fundamente como fin último y propósito último el desarrollo integral de todas y todos sus estudiantes. Y así podemos desarrollar un liderazgo pedagógico que claramente debe potenciar de parte de los profesores dentro de los espacios áulicos, un liderazgo sistémico que nos permita reconocer y validar a la escuela como un gran sistema en el cual se incorporan una serie de subsistemas que no pueden existir de manera desintegrada, sino que se deben integrar y de manera armónica, un liderazgo distribuido en el cual nosotros seamos capaces de generar a partir del conocimiento que tenemos de nuestra comunidad educativa aquellas funciones, roles, tareas, ¿cierto?, de los cuales cada uno se debe hacer responsable. Y por último, también podemos pensar en un liderazgo transformacional cada vez o toda vez que se generan los espacios para poder generar estos cambios, estas mejores condiciones dentro de la escuela para poder potenciar hoy día el talento, que es el foco de nuestro foro. ¿Cómo lo podemos hacer? Fundamentalmente logrando a través de un modelo. ¿Ya? Yo quisiera presentarles este modelo que nos permite entender cuáles son aquellos elementos fundamentales para esta gestión del talento. Cuando estamos hablando de esta gestión del talento, a veces nos confundimos un poco y pensamos en los estudiantes talentosos o los estudiantes con altas capacidades. Cuando hablamos de la gestión del talento, estamos hablando de aquellas decisiones que se toman al interior del centro escolar para poder propiciar las capacidades, las habilidades, los conocimientos, las destrezas de todos y todas los integrantes de la comunidad escolar. Por lo tanto, este talento se va a centrar en 3 focos fundamentales. Por una parte, la capacidad, que tiene que ver con lo que yo puedo hacer, la acción, que tiene que ver con la actividad propiamente tal, el logro, y el compromiso con aquello que yo quiero hacer. Cada una de estas variables, cuando hablamos de talento humano o de esta gestión del talento, debiera también desarrollarse de manera integrada, porque pudiese ser que algunas personas tienen una capacidad para realizar alguna tarea, pero no necesariamente el compromiso, y por lo tanto esto no los lleva a la acción. Un poco un ejemplo que también daban hace un ratito, ¿cierto? En otras instancias puede que no tenga tanta la práctica, no la logre, pero tengo la capacidad, ¿cierto? Y por lo tanto también tengo el interés y el compromiso, por lo tanto la podría llegar a desarrollar y eventualmente podría gestionarse y desarrollar lograrse un buen talento en esa situación específica. ¿Qué debemos hacer nosotros como líderes de la organización escolar, como docentes a nivel de nuestros espacios áulicos? Generar acciones que sean sistemáticas, organizadas, visibilizadas, difundidas al interior del centro escolar, que nos permita establecer la integración de estos 3 elementos.
Cuando hablamos de capacidad, fundamentalmente también estamos hablando de elementos estructurales de nuestra organización. Por ejemplo, de lo que tiene que ver con la capacitación, que es fundamental y que también nuestras políticas públicas y nuestras políticas ministeriales la están propiciando, y la estructura de la organización. De qué manera esta estructura se ordena, ¿cierto? Cuáles son las funciones, cuáles son los roles de cada uno para poder generar esta capacidad. Cuando estamos hablando del compromiso, fundamentalmente nos estamos centrando en, por una parte, el liderazgo, que ya miramos rápidamente de manera somera, ¿cierto? Estos 4 tipos de liderazgo, y el trabajo colaborativo, el trabajo corporativo al interior del centro escolar. Y cuando hablamos de la acción, estamos hablando de 2 elementos fundamentales, que uno tiene que ver con las compensaciones, entiéndase estas como las retroalimentaciones, ¿cierto? Las respuestas adecuadas frente a nuestra acción, y por otro lado, el desempeño corporativo, que está asociado a los logros, a los objetivos. Y esto no se logra si no tenemos una relación directa con nuestra comunidad externa. Por lo tanto, esta gestión del talento no queda en la escuela, y no debe quedar en la escuela, debe ampliarse lo más posible a todos los elementos circundantes, porque se ven impactados positivamente cuando una escuela realmente se organiza, se ordena, se planifica, ¿cierto? Para poder lograr transformarse en este centro escolar talentoso que les mencionaba hace un ratito. Y a la medida Sandra, que... Dime. mientras avanzas buscando la siguiente diapositiva, estamos en el tiempo, ¿no? Sí, no, es que dije, ya no la buscaba. Lo que pasa es que lo dije Sí, adelante. justamente apurándome, y yo dije que el talento en esto está difícil. ¿Cómo Sí, lo logramos? Con comunidades de aprendizaje. Ya una comunidad de aprendizaje, una comunidad escolar que es dinámica, ¿cierto? Que está en constante interacción, que está activa, que está pendiente de lo que necesita el contexto interno como el contexto externo, y por lo tanto identifica fortalezas, identifica también debilidades, se configura como una escuela solidaria, ¿cierto? Generosa en el territorio en el cual se encuentra, trata de gestionar lo mejor sus propios recursos. ¿Pero qué se requiere para poder lograr esto de parte del equipo de gestión directiva? Algunas habilidades, que si nos damos cuenta tienen que ver con estas habilidades del talento, ¿cierto? El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, autoestima, la capacidad de solucionar problemas y conflictos, toma de decisiones de manera asertiva, empatía, comunicación asertiva, manejo de tensión y el estrés, manejo de emociones y sentimientos, pero no solamente en el equipo de gestión, sino que también en los docentes. Entonces ahí miremos ahora hacer un check, ¿no es cierto?, en relación a la respuesta a las preguntas iniciales. Algunas de estas aparecían como fortalezas, otras aparecían como debilidades, ¿cierto? Un poco a lo mejor ese manejo emocional, la gestión de las emociones, a lo mejor esta excesiva autoexigencia que nos puede llevar a una baja autoestima, a lo mejor no somos tan empáticos, ¿cierto? Nuestra comunicación, por el hecho de ser demasiado confrontacional, tal vez nuestra forma de comunicación no es asertiva, ¿cierto? Tiene otra forma, otro modelo. Entonces ahí tenemos que ver. Pero esperemos que en esta comunidad que propicia el talento tengamos entre todos estas distintas habilidades. Y a modo de cierre, un poco para sintetizar también los elementos que mencionó Eri hace un rato. La gestión del talento en centro educativo es tarea de todos, ya lo vimos, pero debe ser orientada por los líderes. Se requiere, por lo tanto, de identificación, del conocimiento del líder en relación a cada uno, ojalá, de sus docentes, cada una de las personas que trabajan al interior del centro escolar, para poder asignar las tareas que realmente la persona se va a sentir cómoda. Es necesario reconocer, valorar y validar estas capacidades que cada una de las personas tienen, y realmente son un genuino aporte al desarrollo del talento dentro del centro escolar. Tanto el presente como el futuro de la sociedad requiere una escuela que se centre en las fortalezas de sus miembros y que las potencie, que las propicie. Porque a veces, como decía Eri hace un rato, nos centramos fundamentalmente en las debilidades. Para esta gestión del talento, por lo tanto, necesitamos de capacidad, de acción y de compromiso. Y para ello definir objetivos claramente, establecer un plan de gestión del talento que sea explícito. Se debe generar, se debe crear este plan de gestión para poder favorecer el talento al interior de los centros escolares, determinando roles y funciones de cada una de las personas que
participan de él. Se requiere de un líder capaz de motivar a los miembros, un líder ejemplar, que sea modelo frente al resto de los profesores, profesoras y resto del equipo de gestión también. En definitiva, la gestión del talento debe direccionar su esfuerzo hacia la atracción de los talentos, no solamente a nivel de docentes, sino que también a nivel de estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes, y con eso cierro, están emigrando. ¿Quiénes sobre todo? Estudiantes con alta capacidad. Estos estudiantes hoy día están, la mayoría de ellos, en homeschooling, porque no tienen la respuesta educativa. ¿Quiénes también están emigrando? Niños y niñas con trastorno espectro autista, porque tampoco tienen la respuesta y también hay talento ahí, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no solamente debemos preocuparnos, y que es lo importante, ¿cierto?, tener una comunidad directiva y docentes reconocidos y autorreconocidos como talentosos, sino que esto se refleje en la capacidad que tenemos de lograr que nuestros estudiantes no salgan del centro escolar, no emigren de la escuela, sino que vean en la escuela la respuesta a sus necesidades, a sus motivaciones y a sus intereses. Con eso termino, yo sé que me sobrepasé, no sé si más que Eri, y muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sandra, y si yo pudiera medir el talento en función del tiempo, fuiste más talentosa que Eri, en ese sentido. Con cariño, Eri, por favor. Muchas gracias. No, muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos a los dos, que duda cabe. Gracias, Sandra. Sandra, permíteme, antes de pasarle la pregunta a nuestros participantes, ¿qué hora es para ti y de qué día? Está silenciada. Las 2:24 de la madrugada del día viernes. Ok, gracias, Sandra. Logro adaptarme y todos los días me duermo a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana estoy despierta. No, ha sido muy difícil. Bueno, muy bien. Está bien. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Oye, voy a partir ofreciéndole la palabra a Héctor. Héctor, por favor, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Orlando. Bueno, no sé cómo decirle a Sandra. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sandra, bueno, muy agradecido por tu presentación. La verdad que me hace mucho sentido. Y una consulta, quiero llevar la pregunta, porque si bien es cierto, tú estás hablándonos, ¿verdad?, desde la mirada más de equipos directivos, más estructural, pero quiero aprovecharme de tu expertise, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente, en definitiva, ¿cómo trabajar el talento de los estudiantes con estos currículos que son tan estrictos, ¿verdad? ¿Qué nos podrías aconsejar para conseguir lo que tú nos dices en esta presentación y que tiene que ver con atraer los talentos, digamos? No sé si me explico. Espero que sí, voy a tratar de parafrasear la pregunta. Gracias, Héctor. Interesante tu pregunta, porque generalmente lo situamos, aunque no es responsabilidad única de los directivos, ¿cierto? Pero ellos son el motor de la escuela y también el motor en esta toma de decisiones. Pero los docentes son en definitiva los que llevamos al aula estas posibilidades. Pero nosotros tenemos bastantes herramientas que se están propiciando, que a veces se nos hace un poco difícil de llevar a la práctica, pero tenemos herramientas. Y que eso propicia a todos los estudiantes, ya no solamente a aquellos que parecieran tener una característica diferente o más adecuada tal vez en este concepto de talento. Pero, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje como herramienta nos permite esto. Cuando nosotros somos capaces de generar un material de presentación, por ejemplo, que responda a las necesidades de aprendizaje de los distintos estilos de aprendizaje, estamos propiciando lo que tú mencionas. Y cuando a este estudiante le estamos dando la posibilidad de responder, o sea, de generar, por ejemplo, una respuesta, es que exprese su conocimiento también de una manera diversificada, estamos potenciando el talento. Hay un tipo de metodología que se utiliza, es el enriquecimiento. Nosotros generalmente nos quedamos con el enriquecimiento tipo 1, en el cual generamos, por ejemplo, actividades concretas o de proyectos concretos. Cuando llegamos a un nivel de enriquecimiento tipo 3, le estamos dando la posibilidad, por ejemplo, a todos los estudiantes, sobre todo los estudiantes de mayor capacidad o de alta capacidad, a responder de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propios requerimientos y a sus propias demandas y exigencias. Si yo a un estudiante le pido,
O dentro del plan de lectura, ¿cierto? Tenemos un determinado tipo de texto o un texto, podríamos ir diversificando también la temática. Cuando estamos con un niño y una niña muy habilidoso en el ámbito de las matemáticas, bueno, generemos también instancias en la cual no vamos a dar más ejercicios, porque eso no le lleva para nada al flow, sino que esos ejercicios, ejercitaciones, ese trabajo va a ser de mayor profundidad, ¿cierto? De mayor desafío para el estudiante. Mientras más desafiamos al estudiante, más percepción y autopercepción de eficacia tenemos. Cuando nosotros le vamos poniendo un techo, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros creemos tal vez que el alumno o la alumna pudiese responder, estamos haciendo que ellos mismos se sientan menos aventajados. Por ejemplo, como te digo, el diseño universal de aprendizaje, el enriquecimiento de los 3 tipos de niveles nos permite responder a esta diversidad y propiciar el talento. Cuando trabajamos, por ejemplo, con otros colegas en la generación de proyectos, o trabajamos la metodología basada en problemas. Esas metodologías son metodologías activas que nos permiten justamente desarrollar el talento de los estudiantes en distintos ámbitos. Darle la posibilidad que a los chicos que les gusta la robótica investiguen en robótica, aunque no haya robot cerca, ni siquiera pensemos que lo va a haber, como yo ya les mostré que sí los hay, ¿cierto? Y andan en la calle. Pero démosle la capacidad de soñar. Ahí aparece dentro de estas habilidades, estas características del talento está el sueño, ¿cierto? Un poco la utopía, ¿cierto? El proyectarse hacia el futuro, aunque sean ideas locas. Aquí, hoy día, en la experiencia que me ha tocado vivir, está lleno de locos, entre comillas, de ideas locas, de ideas que venían incluso generándose en enseñanza básica, en algunos casos, en algunas situaciones que me ha tocado conocer, y recién la han podido llevar a la práctica en la universidad, porque nunca en la escuela le dieron la posibilidad o la respuesta para poder responder atender a esa necesidad, ese interés. No sé, Héctor, si era por ahí la respuesta. Sí, súper claro. La invitación entonces es a soñar. A soñar. A soñar. De Gracias. los grandes sueños nacen las grandes realidades, así que lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Oye, tengo 2 manos levantadas. Rodrigo Alvarado. Rodrigo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos presentes. Buenas tardes, Sandra, Orlando y Eri. También agradecer la presentación anterior. Primero, situarnos como contexto respecto del año 2019 hasta la fecha, con un estallido social en curso, luego 2 años ya prácticamente de pandemia, con un currículum priorizado, con el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, que menciona Sandra respecto de sus espacios de implementación. Y cómo no hemos visto todas las unidades educativas, en definitiva, inmersas en una vorágine de tecnologización, producto de las clases híbridas y esta vuelta a clase. Se visualiza en ese contexto que quizás, Dios así lo quiera, para el año 2022 podamos ya empezar a una relativa normalidad. Dentro de aquello, ¿cómo visualizas tú, Sandra, que las unidades educativas se deben preparar justamente para una vuelta que no va a ser la vuelta desde donde lo dejamos en el año 2019, sino que va a ser una vuelta con toda una serie de aprendizajes que en definitiva se nos ha obligado a tener, y en definitiva también nuestros estudiantes han adquirido otras habilidades, pero en alguna medida esta priorización ha dejado de visibilizar o de potenciar otras, producto del currículum priorizado. ¿Cuáles son tus consejos, tus miradas, tus sugerencias como comunidades educativas para poder enfrentar este 2022 con una perspectiva propositiva y proactiva? Gracias, Rodrigo. Desafiante tu pregunta a propósito de desafío. Y como decía recién, Eri creo que lo mencionó, no hay recetas, ¿cierto? No hay recetas mágicas. Pero si tú me preguntas, tal vez, y la voy a orientar de esta manera, no sé si te parece. Si lo pensamos en aquellas habilidades que tal vez debiéramos potenciar hoy día en nuestros estudiantes, cuando lleguen o cuando vuelvan, y no a la normalidad, ¿cierto? Porque claramente no va a ser normal en el sentido estadístico, porque la única normalidad que existe es la normalidad estadística. Por lo que nosotros tratamos de dar normalidad a aquellos elementos que han sido tradicionales en nuestro desarrollo, no necesariamente son normales, ¿cierto? Estadísticamente. Por lo tanto, vamos a entrar en un contexto diferente. Porque estamos saliendo de un contexto diferente, como muy bien mencionabas tú, con aprendizajes. Y aprendizajes que pudiesen potenciar aquello nuevo,
pero que también en algún caso tal vez se vean un poco más debilitados. ¿De qué tenemos que preocuparnos a mi juicio? Y lo pondría en primer lugar, habilidades socioemocionales. Yo creo que tenemos que priorizar hoy día las habilidades socioemocionales, aquellas habilidades que le permiten al niño, a la niña, adaptarse al medio en el cual se va a encontrar, que sea capaz de vincularse nuevamente en términos de comunicación con sus compañeros. Hemos perdido habilidades de comunicación, no estamos haciendo buena lectura del paralenguaje porque hemos tenido 2 años en que hemos estado distanciados físicamente y la manera de poder entender el paralenguaje es mantener la relación, esta proxemia que es tan necesaria. Por lo tanto, debiéramos centrarnos en aquella tolerancia a la frustración. Y si lo llevamos a nivel neurológico, todas aquellas funciones que están alojadas en el lóbulo frontal, en la zona prefrontal. Me estoy refiriendo a las funciones ejecutivas. Y cuando hablo de funciones ejecutivas, estoy diciendo que a este estudiante tenemos que tal vez volver a enseñarle de manera explícita a planificarse, a proyectarse, a organizarse, a recuperar de su memoria. Y con eso estamos proyectando también otras habilidades de nivel superior, pensamiento crítico, el pensamiento deductivo, la investigación. Tenemos que, yo le decía recién un poco en la respuesta de Héctor, de soñar, pero fundamentalmente es pensar en este pensamiento divergente de un poco de la conceptualización de Edward de Bono, ¿cierto? Este pensamiento lateral que de pronto lo olvidamos. Olvidamos que se pueden hacer las cosas distintas, porque para obtener resultados diferentes tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que debiéramos priorizar en ese orden, habilidades socioemocionales, funciones ejecutivas, y a partir de eso podemos desarrollar lo otro. Todo lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas, ¿cierto? De nivel intermedio, y también habilidades o destrezas, más vinculada a lo psicomotor. Pero si no tenemos un estudiante empoderado, si no tenemos un profesor empoderado, que se sienta capaz de responder al contexto en el cual se encuentra, es muy difícil que podamos mirar y responder a un futuro que decíamos recién que es totalmente incierto. Hoy día tenemos que pensar en desarrollar aquellas habilidades que este niño, esta niña le va a dar la posibilidad de responder a una situación de incertidumbre. Y para eso tenemos que evitar que se sienta sobrepasado. Situaciones de ansiedad, por ejemplo, es lo más probable que pudiésemos haber encontrado, situaciones de diestrés también, y eso lo tenemos que disminuir. En la medida que nosotros logramos que este niño, esta niña, desarrolle estas habilidades socioemocionales, desarrolle estas funciones ejecutivas que recién mencionábamos, lo más probable es que lo otro se dé por añadidura, como se dice, ¿cierto? No sé si te respondo, pero el foco, así de práctico, ahí. Entonces, si pienso en esta gestión del talento, me voy a tener que ir a reunir con mi equipo directivo, ¿cierto? Y mi equipo de docentes y planificar de qué manera, si bien todavía y debiera ser, las competencias socioemocionales no son parte del currículum necesariamente, cómo las intencionamos como parte del currículum. Porque eso es necesario para el desenvolvimiento curricular, pero también y sobre todo para el desenvolvimiento en la vida. Entonces, lo que estamos preparando y debiéramos preparar a este niño y esta niña para la vida, no para un momento puntual, ¿cierto? Y cortoplacista. No sé si te respondo, Rodrigo. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Mira, tengo 2 comentarios en el chat que, no sé, invito a Domingo, si está por ahí, si quiere plantearlo, profundizarlo, o se lo dejamos ahí a la Sandra por si quisiera comentarlo. Y también invito a Ángelo, que lo vi con la mano arriba, pero después la bajó, no sé, Ángelo, Domingo, cualquiera de los dos, si gustan, o se lo dejamos a la Sandra, ustedes definen. No sé si... Está bien ahí, está para que lo lea, Es un comentario en realidad, una evaluación, dale, léelo una observación. Trasládaselo tú mismo, pues, Ángelo, por favor, adelante, dale. En realidad es una observación, ya mientras estábamos hablando de los talentos, bien, justamente lo que dice ahí es un poco el mensaje, bien, que tiene que ver con la capacidad que tienen que tener los equipos directivos, los establecimientos, los docentes, en realidad, de reconocer, ¿ya? Porque cuando nosotros estamos en cualquier establecimiento, ¿cierto? La primera, yo creo que acción es reconocer que este docente, este estudiante es talentoso. Porque al no reconocer, ¿cierto? Esto tan básico,
este docente, este estudiante, por supuesto que va a buscar otro lado donde sí pueda ser reconocido y sí puede desarrollar sus talentos. E inmediatamente la institución está perdiendo algo valioso, porque recordemos que las comunidades de aprendizaje profesional, ¿cierto? Todos aprendemos de todo. Entonces esa es una observación y un cambio de paradigma, yo creo, bien necesario, que todos nosotros que estamos en esta área tenemos que tener en cuenta. Eso en realidad, en general, lo que quería compartir con ustedes. Eso. Muchas gracias, Ángelo. No sé, Sandra, si quieres agregar algo al comentario de Ángelo. Sí, una de las problemáticas que hoy día tenemos en la escuela es que justamente los chicos talentosos están emigrando y no se están quedando ni siquiera en el país. O sea, no siquiera estamos hablando de la escuela. Estamos diciendo que estos chicos se están yendo de nuestro país y por lo tanto aquella fuerza laboral que a lo mejor la pudiéramos, ¿cierto?, llevar y potenciar las posibilidades reales que tiene nuestro país, las estamos dejando a la deriva. Y eso es complicado, es muy complejo, porque en realidad estos chicos, estas niñas, estos niños talentosos, sobre todo, por ejemplo, las niñas, eso me voy a tomar un paréntesis, las niñas que hoy día están escogiendo, me refiero a las mujeres, ¿cierto? No niñas, mujeres que están escogiendo hoy día carreras STEM, están fuera del país, se están yendo. Ya todo lo que tiene que ver con tecnología, lo que tiene que ver con todo lo que es con ciencia, ¿cierto? Matemáticas, no están quedándose en nuestro país, se forman con nosotros y emigran. Eso no puede ser. Ya, y Sí, eso es un oye, poco lo que sí, menciona. y para complementar eso, y la sinergia que eso trae, o sea, si yo tengo un estudiante talentoso, ¿bien? Y tengo a otros, como también tengo un docente talentoso, ¿ya? Pero estos migran, evidentemente se pierde ese talento, pero también se pierden otros potenciales talentos, porque recordemos que esa es la sinergia que implica una comunidad de aprendizaje, que todos finalmente podemos aprender y nutrirnos del otro al tener una discusión técnica más elevada. Entonces, yo siento que ahí también hay mucho que hacer y tarea pendiente, porque esta homogeneización ya va coartando justamente estos aprendizajes. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Eri, también por Disculpa, este gran foro. Orlando, Sandra, disculpa, por favor. me quiero Por tomar favor. las últimas palabras que dijo recién Ángelo, que tiene que ver con lo que hace este colegio, esta escuela. Yo decía hace un ratito y quiero ser un poquito, o sea, bien majadera en lo que voy a indicar. Cuando nosotros queremos potenciar el talento en una escuela, eso debe ser planificado, debe ser parte de la política de la escuela, a la cual todos y todas debemos adherir. Por lo tanto, no, como yo les decía, no es de buenas voluntades, no debiera aparecer una política con nombre y apellido, sino que sea parte de la gestión permanente del establecimiento, porque el talento se requiere prácticas específicas. No es solo tener la intención de reconocer o reforzar, ¿cierto?, las habilidades del otro, sino que tiene que ver con una planificación estratégica para lograrlo, tanto para los docentes como para los y las estudiantes. Entonces eso quería puntualizarlo, para que no lo dejáramos pasar. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. No sé si Domingo quiere formular su comentario o pasamos a leer. Yo, por ejemplo, estoy viendo acá, y créanme que lo comparto plenamente, los agradecimientos que le dan a nuestros expositores, y dice por ahí una frase que está muy bonita. Excelentes presentaciones. Cuánto talento, a propósito de, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pero también talento, que duda cabe, de nuestros dos expositores, pero efectivamente aquí hay una comunidad y la verdad es que el hacer esto, ¿verdad?, significa que el compartir este talento viene también de todos lados. Así que los comentarios, ¿verdad?, suman precisamente la construcción de talento colectivo. Domingo, no sé si quieres agregar algo por ahí. Saludan a Domingo, grande don Domingo, le decían ahí, gran docente de la comuna de Lota. Bueno, o Hugo, si quieres hacer algún comentario, Hugo, respecto a lo que tú acabas de señalar, o la Catalina, si quieres tomar la palabra. Están ahí, Sandra, de todas maneras, en el chat los comentarios, si quieres hacer una referencia a alguno de ellos. ¿En qué forma la universidad está potenciando los talentos en los futuros profesores? Exactamente. La verdad es que ha sido un cuestionamiento que llevamos hace un tiempo y hoy día, de manera muy concreta, se está
a partir de la vicerrectoría, en el caso de yo me doy cuenta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se está trabajando en intencionar un tipo de generar un proyecto, un plan, una planificación que permita lo que tú acabas de mencionar, y no solamente en los profesores, sino que en todo el estudiantado, porque uno sabe que llegan a las universidades alumnos muy, muy talentosos. Pero en el caso de la formación de profesores, hay una asignatura hoy día que se está impartiendo que es diversidad y educación y diversidad, no recuerdo, siempre doy vuelta el nombre, en el cual justamente se intenciona esta importancia de relevar la diferencia, ¿cierto?, entre todos los estudiantes, y no pensando en la situación de discapacidad, que uno generalmente pensaba en eso, hablaba de inclusión, situación de discapacidad, sino que de todas aquellas características distintivas que por ejemplo, hoy día la multiculturalidad en la cual nos estamos, la cantidad de migraciones que también tenemos, ¿cierto?, nos permite enriquecer esta cultura. Por lo tanto, hay pequeñas intenciones. No sé si se logre, y voy a tomar el segundo comentario, no sé si se logra identificar el talento, porque habría que hacer una distinción también en relación a la pregunta, no sé si va por ahí, pero yo les decía, tenemos que dividir o separar lo que es el talento de las altas capacidades. Los niños y niñas con alta capacidad son estudiantes talentosos, sí o sí, pero también encontramos talentos específicos en otras áreas y que no necesariamente son alta capacidad, ¿ya? Y eso significa que tenemos que tomarnos el tiempo para poder identificar y reconocer estas potencialidades que presentan nuestros estudiantes. Y efectivamente, como también decía por ahí, en muchas ocasiones cuando diversificamos las posibilidades de actividades, por ejemplo, que les entregamos a los estudiantes, ahí emergen, ¿cierto? No habían emergido antes, pero emergen frente a este pool de diversas posibilidades que tienen los alumnos para poder desarrollar actividades o acciones específicas en la escuela. Por lo tanto, mientras más diverso sea el abanico de electividad que tenga el estudiante, es mucho mejor la posibilidad de que emerjan estos talentos. Muchas gracias, Sandra. Oye, creo que podríamos seguir conversando bastante y abusar de tu tiempo y tenerte hasta más avanzadas horas ahí despiertas, sabiendo que estás haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Con el jet lag ahí, con las horas cambiadas. Bueno, solo me resta en nombre del programa, de la dirección del programa, agradecer vuestra participación en este foro número 7. Queremos muy vivamente saludar y agradecer a la Sandra, ¿verdad? Y por supuesto a Eri por sus talentosas presentaciones, ¿verdad? Y que tuvieron a bien compartirnos. Yo me quiero quedar solo con dos cosas finales a propósito de la debilidad por el deporte de Eri. Bueno, pero esto también tiene que ver con sabor de boca, como se dice muchas veces. A mí me gusta mucho la experiencia de Mo Farah en Río, cuando está corriendo los 10.000 metros, ¿verdad? Y se cae, se para y gana. La verdad, las cosas es que la vida está llena de vicisitudes, nos tropezamos y nos caemos permanente y sistemáticamente, y creo que ahí hay una lección que nos entregó Mo Farah, lo recordarán ustedes, ¿verdad? En los 10.000 metros en Río el año 2016, si mal no recuerdo, se cae, se tropieza, se vuelve a poner de pie, y bueno, y vamos para adelante, ¿verdad? Esa es una imagen que de alguna manera tiene que ver mucho con la vida, porque la vida está llena de vicisitudes y tropiezos con los que vamos avanzando. Y por último, para ya terminar y cerrar este maravilloso encuentro que hemos tenido hoy día, respecto al ejercicio que nos hizo hacer la Sandra al principio de las debilidades y las fortalezas. Nos cuesta referirnos particularmente a nuestras debilidades. A veces presentamos algunas de nuestras fortalezas queriendo darle alguna forma de debilidad. Nosotros, y aquí lo digo desde el defecto profesional, una cosa que nosotros decimos es que un gran activo es conocer los pasivos.
Y vaya que es necesario, sobre todo para quienes son directivos y quienes aspiran a ser directivos, en términos de conocer la propia gente, nos lo decía Eri, lo comentábamos en el chat también, conocer las capacidades, los talentos, las aptitudes, las competencias, en definitiva, de nuestras personas, para poner a las personas en los lugares precisos, ¿verdad? En los momentos oportunos, porque a veces no hacemos precisamente aquello, y nos tiende a ocurrir que tampoco necesariamente asumimos las responsabilidades, porque tenemos responsabilidad muchas veces nosotros, como equipos directivos, de no poner a las personas en el lugar preciso, en el momento oportuno, donde pueden darnos lo mejor de sí. ¿Ah? Entonces tenemos que, de alguna manera, hacernos cargo de aquello. Solo me resta agradecer vuestra participación, insisto, a nombre de la dirección del programa, de todo el equipo directivo del programa, ¿verdad? De esta concurrida participación. Efectivamente, lo decía Eri por ahí, varios colegas se ven por ahí, veo al profesor Crawford, sin duda vi a Edmundo también por ahí, a Rodrigo, bueno, que también lo conozco varias personas aquí. Así que nada, un placer dejarlos invitados para el foro número 8. Dejarlos invitados para el foro número 8, que se titula Monitoreo de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. Este foro va a ser a la hora de siempre, es decir, las 18 horas, el día 11 de noviembre próximo, y vamos a contar con la participación de Franco Guidi, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, y de la directora de nuestro programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de las Organizaciones Escolares, la María Verónica Leiva. A todos, muchas gracias, que tengan un bonito término de jornada, y particularmente, Sandra, a ti por el esfuerzo de madrugada que estás haciendo de compartir con nosotros tu talento. Por supuesto, a Eri desde Viña, y yo los saludo desde acá, de Punta Arenas, y probablemente estamos repartidos por todos lados. Así que muchas gracias, un abrazo gigante para todos, y estamos viéndonos, pues, en el próximo foro. Adiós. Chao, chao. Adiós, Chao, adiós. chao. Adiós.